Hoy voy a responder a una pregunta que es muy recurrente en los comentarios del canal, que es, ¿pero cuál es el riesgo real? ¿Existe realmente la posibilidad de que Rusia nos ataque? ¿Y si debemos ir a la guerra para defendernos? Obviamente, ya que nunca atacaremos a Rusia, necesariamente será una defensa. Recuerden que en la Unión Europea existe un tratado de defensa común más vinculante que la OTAN. Nos comprometemos si queremos y podemos, incluyendo a los estadounidenses. La Unión Europea somos solo nosotros y reglamentariamente estamos obligados a comprometernos. Varios responsables políticos y militares comienzan a afirmar que Rusia se está preparando para una invasión. Un ataque a un país de la Unión Europea, especialmente en los Bálticos, podría ocurrir mucho antes de lo que pensábamos, no en 2 o 3 años. Por eso, el ministro de Defensa alemán, Pistorius, bien informado, afirma que el verano de 2025 podría ser el último en paz. Y el jefe del Estado Mayor sueco, bien informado y en primera línea, también lo está. Él dice que Rusia pronto querrá poner a prueba la solidez de la OTAN. ¿Realmente somos coherentes en nuestra defensa? Así que primero les muestro el extracto de este video y después les explico. El jefe del Estado Mayor sueco está convencido de que Rusia pondrá muy pronto a prueba el compromiso de defensa colectiva de la OTAN, es decir, precisamente el artículo 5 que dice él: estoy segura y convencida de que Rusia estaría lista para poner a prueba el artículo 5 de la OTAN en cualquier momento, en los países bálticos o en otra parte de Europa. Rusia está lista para asumir enormes riesgos estratégicos para obtener todo lo que considere posible conseguir. Lo hemos visto en Chechenia, en Georgia y en Crimea. Eso sí sería un riesgo estratégico enorme, más que enorme. Pensé que el riesgo de La OTAN. intentar tomar, por ejemplo, Narva en ese momento, ¿quién es? ¿Es todo o nada? ¿O respondemos y les impedimos tomar Narva? El riesgo no es mayor que las pérdidas actuales en Ucrania. No habrá guerra nuclear ni bombardeo a Moscú. Sí, y entonces nos detendríamos ahí, de hecho Nos detendríamos ahí. Entonces, el riesgo, en el peor de los casos, es hacer un poco como en Ucrania, perder a mucha gente sin avanzar realmente. Mucho. Espera, En ese momento no reaccionamos y ellos continúan. Entre perderlo todo o duplicarlo, creo que igual les conviene. En el peor caso, no es peor que Ucrania para ellos. Entonces, realmente creo que tienen todo el interés en probar rápidamente, en 1 o 2 años, realmente rápido, sobre todo si consiguen un alto al fuego, porque ahí sabemos que los 800.000 hombres que están en el frente ucraniano están listos para venir de frente. Y si nos prueban en Narva, después continúan, estoy seguro de eso. Y luego, lo aéreo y lo naval no es lo terrestre, todo está en lo aéreo, en lo naval. Aplastamos a los rusos, ¿no? Sin duda. Si mañana ponemos a los 800.000 hombres rusos enfrente. alarma. Europea, para cuando nos movilicemos. Ese es el problema para ustedes. Javier Titelman, el eslabón débil europeo. Miguel Goya, no. Pero es cierto, estoy completamente de acuerdo. Es decir, hay que entender bien que Vladimir Putin sigue siendo el hombre que ha lanzado 5 ofensivas terrestres. Digamos que... Sí, él solo confía en lo terrestre. No es solo eso, pero ha lanzado 4... ¿La lanzó? Sí. Lanzó Georgia, Crimea en 2014, Chechenia. Me refiero a países exteriores, en las fronteras. El ejército ruso lanzó ofensivas en agosto de 2014 y en febrero. En 2015 en Donbass y luego el ataque a Ucrania. Es un dirigente que ha atacado 5 países vecinos, probablemente un récord desde 1945. Entonces es como si un ladrón que ha robado 5 veces, que ha saqueado 5 apartamentos, todavía anduviera suelto. Y ahí uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando? ¿O es que le ha tocado la gracia y dice, no, de verdad estuvo mal lo que hice? O sigue, ¿verdad? ¿O ustedes? Ustedes dicen que tal vez lo va a volver a hacer. Así que la actitud que hay que tener es quizá prepararse para que lo vuelva a hacer. Y entonces que lo repita sería sin duda afectar por primera vez a un país de la OTAN. Es ahí donde efectivamente políticamente las cosas cambian. Bueno, Vladimir Putin no puede creer que afectar a un país de la OTAN tendrá exactamente las mismas consecuencias que no afectar a un país de la OTAN. Sí, de eso hablamos con la prueba del artículo 5. Luego hay 2 escenarios. Uno es el alcachofa. Avanzamos despacio como la rana que se hierve lento. Entonces avanzamos a un umbral que es tan bajo, tan lentamente, tan bajo que no puede provocar. Justamente pensamos que no es agresión, es algo tan pequeño que ni lo notamos. Entonces no hay ninguna razón para invocar el artículo 5, ya que en realidad no estamos siendo agredidos poco a poco. O haces lo opuesto, en pocos días dices que tomarás algo, quizá Estonia o hasta los Países Bajos. Te detienes y enfrentas a todos con el hecho consumado de desplegar armas nucleares.
Cuidado, ahora, está bien, basta, nos detenemos aquí y negociamos. Ese es el otro. En realidad, ese es el escenario más peligroso en el que estamos pensando. Y que se trata de disuadir y de disuadir. En realidad, poniendo enfrente fuerzas capaces de detener. Y esas fuerzas son esencialmente primero terrestres. Sí. Ahí parece dudar que sea capaz de ellas. Es ahí donde usted, nosotros, no suelo tener miedo, pero usted nos asustó un poco. Sí, Javier Titelmans, ¿usted piensa que justamente el problema son nuestras fuerzas terrestres? Ok, voy a dar un ejemplo. El blindado terrestre Serval antidrones, previsto para 2027, estará listo en 2028 y certificado en 2031. Y de eso... ¿Habrá cuánto? Y los tendremos. Eso significa que si los rusos quieren atacar, ¿por qué esperarían 3 años? Es en ese momento, sí, así es. No les den malas ideas. Es ahora cuando no tenemos drones en masa, es ahora cuando no tenemos un sistema para defendernos, a diferencia de los ucranianos. Bueno, entonces, ¿sería el momento adecuado ahora? Si los rusos quieren probar, será en los próximos 2 años. Sí, por ahora no lo hacen, lo siento. Porque están atascados. En Ucrania primero debe haber paz para que dejen de estar atascados y puedan avanzar. Esa es la condición. Pueden poner 500.000 hombres frente a los Países Bajos. Ya lo entendieron. Si Rusia se conforma con cruzar el río que la separa de la ciudad de Narva, en Estonia, y nosotros no reaccionamos, que no entramos en guerra para recuperar Narva. Hasta hoy Estados Unidos no se comprometería. ¿Y los europeos? ¿Iremos a luchar por Narva? La respuesta debe ser sí, absolutamente sin ninguna duda. Y solo con una firmeza clara y con un aumento de poder y un rearme psicológico, Rusia creerá que somos capaces de responder. Así evitará la ofensiva, pero ¿por qué preocuparnos mientras tanto? Es porque, en realidad, recuerden, en abril de 2021, Rusia había comenzado a acumular tropas alrededor de Ucrania. Y yo había hecho un video, por ejemplo, en el canal en ese entonces, explicando por qué eso era el inicio de una invasión. Había muchos otros que pensaban que solo era un ejercicio. Putin decía, no se preocupen, nunca atacaremos a Ucrania. Hasta febrero de 2022 había que creerle a Rusia, aunque la realidad en el terreno era distinta. Bueno, esta vez la realidad es... Los rusos ya preparan barracones frente a Países Bajos, Estonia, Lituania, etc. Lo que significa que no habría, al aire libre, a plena luz del día, decenas y cientos de miles de soldados que se acumularían, tal como se acumularon alrededor de Ucrania y que nos permitieron verlos instalarse. Ahí estarán basados y a unas horas en coche de la frontera. No podremos decir, mira, los rusos se preparan. Cuando decidan y estén frente a los Países Bajos, en horas llegarán a la frontera y podrían cruzarla. Y eso es una gran diferencia con el pasado. Es que estamos obligados, si queremos defender esos países, a tener estacionados en el lugar a miles y miles de hombres, brigadas enteras. Alemania planea enviar 1 o 2 brigadas a los Países Bajos. Los demás países también deberían hacerlo, ya que es la única forma de frenar esa gran invasión. También me lo dicen mucho en comentarios. Pero militarmente no somos mejores que los rusos, pero tecnológicamente somos infinitamente superiores. Destacamos en todos los ámbitos: detección, ventajas electrónicas, radares, misiles y alcance, sin excepción. Excepto que la cantidad marca la diferencia en ese caso. Nosotros aplastamos a la aviación rusa por nuestra cantidad y calidad. No tiene oportunidad. Solo enfrentó a la Unión Europea, sin estadounidenses. La Marina rusa tampoco puede hacer nada. Dadas todas las defensas, las baterías costeras y los misiles que tenemos en nuestros barcos, que tienen mayor alcance, por eso no tiene dominio y sí podremos apoyar a esos países. Pero, por otro lado, en el ámbito terrestre, los rusos han acumulado una experiencia que no tiene igual. Obviamente, salvo Ucrania, que no tenemos. Y los pocos cientos de miles de hombres que tienen alrededor de Ucrania o en Ucrania, si hubieran usado 150.000 o 200.000 hombres solo para tomar Narva y atacar, bastarían unas decenas de miles. Por ejemplo, el corredor que une Kaliningrado con Lituania. ¿Podríamos reaccionar y responder? ¿Y sabríamos defendernos contra un ejército que es capaz de producir 15.000 drones kamikazes por día? Notamos en los entrenamientos que no nos hemos adaptado al terreno. ¿Qué hacen los ucranianos? Ellos producen 15.000 drones diarios. Europa no es capaz de hacerlo. Los ucranianos, para resistir, tienen robots terrestres por cientos y cientos. Hacen entregas con drones aéreos de gran tamaño. Eso permite mantener la comunicación, ya que ni un blindado puede llegar sin ser destruido por drones kamikazes.
Entonces, hoy en día, nuestros ejércitos tienen tecnologías que superan ampliamente todo lo que hace el ejército ruso. Pero ¿qué pasa cuando tienes un blindado francés frente a 10 blindados rusos y solo tienes una decena de soldados de Europa, de países de la OTAN? Rusia no duda en sacrificar al 80% de un centenar de rusos, pero si avanzan, así es. Nuestra dificultad es que realmente existe el riesgo de que Rusia lo intente, pruebe, vea si funciona, y en el momento en que vea que funciona. Sobre Narva, en ese momento, seguro no defenderemos el resto de esos países. Patrushev, principal consejero de Putin, lo dijo claramente. El futuro de los países bálticos es regresar al imperio ruso. Lo dicen, lo muestran. Entonces, están alineando militarmente sus anuncios políticos con su agresividad aérea, violación de espacios aéreos y cambio de fronteras marítimas y navales. Moviendo boyas, cosas que son completamente inverosímiles. Los rusos se permiten hacerlo porque no reaccionamos. Y cuando tenemos a los embajadores de Rusia que dicen, si alguna vez defienden su espacio aéreo contra nuestros aviones, que violan sus espacios aéreos, es la guerra. Entonces, además, tenemos que dejar que los rusos violen nuestras fronteras aéreas. Vienen a nuestra sala, se sientan en el sofá. No debemos reaccionar, si no es la guerra. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que dejar que se instalen en nuestra casa, que se queden en nuestra casa, que anexen mi sala. Y eso es bajo esa condición que no van a hacer la guerra. Así que ahí está. Esa es la dificultad frente a Rusia hoy en día. Es que se están preparando materialmente, mentalmente, psicológicamente, políticamente, desde hace ya bastante tiempo para ser capaces de hacer esta guerra. Y que nosotros estamos apenas al inicio de este rearme que es material y vamos demasiado lento, pero por fin estamos empezando a hacerlo. Aún así, era necesario. Tenemos mucho retraso y el rearme psicológico depende de la realidad en el terreno. Nunca iniciaremos la guerra, pero si nos atacan, nos defenderemos y lamentablemente habrá muertos. Y por eso, desde ahora hay que reforzar nuestra capacidad de defensa para disuadir mejor a Rusia de intentar esa desafortunada aventura que hoy vemos venir. El otro elemento es el apoyo a Ucrania. Si la apoyamos mejor, habrá menos riesgo de que Rusia intente otra ofensiva en Europa. Por eso, el apoyo a Ucrania debe y puede reforzarse y me alegra que así sea. En las encuestas, encuesta tras encuesta, vemos que va en aumento, vemos que Sky Shield. El 63% de los franceses respaldan interceptar misiles rusos sobre Ucrania con nuestros aviones. Nuestros aviones salen de Polonia, destruyen misiles rusos dirigidos a civiles y vuelven para resistir. Los franceses están a favor de un compromiso directo de nuestros aviones para salvar civiles y destruir misiles rusos. Es una señal política fuerte para los ucranianos. Ir al terreno y salvar personas es algo esperado. Bien, hay otra pregunta que surge regularmente. ¿El frente realmente se está desmoronando? La respuesta es no, es clara. Y para eso los remito a un segundo extracto que les pongo ahora. Estamos en Zaporilla. Eso es parte de estos avances, aunque son relativos, pero hay progresos del ejército ruso. El Ministerio de Defensa ruso difunde este video donde soldados uniformados sondean banderas rusas en Zaporilla. ¿Qué se sabe actualmente sobre los avances relativos del ejército ruso? Entonces, es en lo más mínimo. No hay que olvidar que en 1000 días los rusos han conquistado el 1% de Ucrania. Y bueno, siguen al mismo ritmo, así que al ritmo actual les tomaría otros 80 años conquistar toda Ucrania. Si toman 200 kilómetros cuadrados, no significa que el frente colapsó ni que debamos preocuparnos. Los ucranianos desde hace ya 3 años han implementado una retirada organizada en la que hacen sufrir a los rusos al máximo. Sí, los rusos avanzan y toman pueblos pequeños. Ahí vemos que ponen una bandera sobre un campo de ruinas, con medio gallinero y una casa destruida al lado por ellos mismos. No considero eso una victoria estratégica que cambie el frente. La futura caída de Pokrovsk no tendrá efecto, igual que Bakhmut, Avdiivka y otras ciudades que arrasaron y conquistaron después. La gran pregunta es saber si las 3 ciudades fortaleza que están más allá, en el Oblast de Donetsk, van a ser capaces de resistir ante los rusos. Chasiviar, Donetsk, sí. Sí, eso no lo sabemos. Son infinitamente más pesadas. Escucho que su defensa es más fuerte que la de las fuerzas en Pokrovsk. Muy organizadas, según lo que entendí, muy estratégicas en comparación con varios lugares. Y Los 550 días para conquistar Pokrovsk serán pocos comparados con lo difícil que será avanzar y tomar Kramatorsk, una ciudad más grande y mejor defendida. El norte es igual en Sloviansk. Entonces, sí, creo que estas ciudades, especialmente Chasiviar, que está a solo 6 kilómetros al oeste de Bakhmut, terminarán cayendo, ya sea mañana o en 2 meses al final.
Lo decíamos hace un año. Recuerdo que en septiembre de 2024 decíamos que Chasivyar caería en días, pero hasta hoy no ha caído por completo. En Pokrovsk, en agosto de 2024, esperábamos la caída. Y Pokrovsk lleva un año y medio, y Pokrovsk sigue resistiendo, se puede decir. Pokrovsk sigue resistiendo, al igual que Kupian sigue resistiendo esta noche. ¿Y todo eso a costa de cuántos muertos en cada bando? Entonces, Rusia tuvo una filtración de datos que fue recuperada. Usted sabe que hay muchos datos con los 2 millones de documentos rusos que tienen que ver con lo nuclear, etc. Rusia tiene un documento interno con 280.000 bajas militares muertos, heridos graves y prisioneros desde enero hasta septiembre de 2025. Entonces, esas son las cifras internas rusas que lograron ser recuperadas. Se estima que en total tienen un poco más de 1.100.000 bajas militares en total. Los ucranianos tienen al menos 130.000 muertos y desaparecidos. Muertos en cada uno y eso. Y eso, ¿a costa de cuántos muertos en cada bando? Y todo, ¿Cuántos en cada uno? ¿cuántos muertos en cada uno? Y todo eso a costa de cuántos muertos en cada bando, a costa de cuántos muertos en cada uno, y todo a costa de cuántos muertos en cada bando, todo a costa de muertos, ¿no? Y todo eso a costa de muertos también. La defensiva en términos militares significa frenar, o sea, cambiar terreno por tiempo. Y entonces se recoge línea por línea, infligiendo el máximo desgaste. Pero a 3 horas en avión tal vez ya haya 1 millón de muertos. Sí, esas son las pérdidas de la Segunda Guerra Mundial. No de las pérdidas en la Segunda Guerra Mundial, hablamos de pérdidas diarias. De 1914 a 1918 llegaban a 1.000 muertos al día solo del lado francés. Estamos en una proporción de pérdidas similar a un combate de alta intensidad, entre 40 y 45. Esfuerzos bélicos también en la región de Pokrovsk. Miren a los soldados rusos en Pokrovsk. El Ministerio de Defensa publica hoy estas imágenes que mostrarían a soldados rusos avanzando en Pokrovsk. Una vez más, en esta ciudad que ha sido tantas veces reivindicada por los rusos, todavía no ha caído. Todavía hay una gran parte de Pokrovsk. Se puede ver el estado de destrucción, la ferocidad en el combate, la tenacidad en el combate de ambos ejércitos. Lo triste es que estuve en esta ciudad en agosto de 2024 cuando pidieron evacuación por la artillería. Estaba a 15 kilómetros de los rusos. Era una ciudad alegre, con mercados y restaurantes. Los rusos solo avanzan sobre ruinas. Si pudieran romper, avanzar y rodear. Evidentemente, no tendrían que reducir las ciudades a montones de cenizas en las que los ucranianos ya no tienen la posibilidad de esconderse. Por otro lado, en esta ciudad, después, los ucranianos también crearon conductos para poder moverse, desplazarse sin estar al alcance de los drones. ¿Hay túneles subterráneos ahí? Hay túneles subterráneos bajo la ciudad. Entonces, esa es la zona que ya fue conquistada por los rusos. Pero todas las casas tienen trampas y cada esquina es una emboscada. Han puesto... Es increíble todo lo que me explicaron cuando estuve ahí hace 2 semanas. Estuve en Kramatorsk, donde eran las mismas unidades que combaten en Kramatorsk y que combaten en esta zona de Pokrovsk. Cuando vemos esas imágenes y cuando escuchamos lo que usted dice, obviamente nos imaginamos el estado de ánimo de esos soldados cuando vayan, que incluso la Unión Europea dice, o los europeos dicen en el plan, que Ucrania no deberá recuperar militarmente ese territorio ocupado que ha sido defendido al precio de tantas muertes. El objetivo era evitar que los rusos destruyeran la próxima ciudad. Los ucranianos no tienen los medios militares ni humanos, sin movilización, para reconquistar o volver al asalto. Su contraofensiva del verano de 2023 fracasó, porque no tenían el equipo necesario y no tenían la cantidad necesaria, no tenían aviones, no tenían sistemas de desminado en masa. Y los ucranianos hoy en día realmente carecen de todo lo necesario para hacer un asalto. Y los soldados ucranianos que has visto varias veces, ellos luchan. Por supuesto, por supuesto. Ellos quieren luchar. ¿Hasta cuándo? Ellos se detendrán solo cuando su líder, Zelensky, lo haga y no haya huido. Zelensky marca la pauta, mientras Zelensky siga. Y realmente están de acuerdo en que la población en general, él no ceda ante las exigencias excesivas de Trump. No debemos abandonar esos territorios. No conozco la cantidad de soldados. Si mañana les ordenan, abandonan el oblast y retroceden. Militarmente ya no hay defensa en la frontera de los oblasts. Entonces, si tuvieran que entregar esos oblasts, los ucranianos no tendrían posibilidad de detener un futuro asalto ruso. Así que ya, militarmente, eso no es posible. Sí, eso es... Interesante. ¿Eso es realmente interesante como análisis? Sí, porque si lo entregan mañana, los rusos llegan a ese borde. Bueno, ahí ya no hay barrera, ya no hay nada enfrente. Eso no es posible que lo entreguen militarmente ya
Entonces, tendrán que pasar meses y meses antes de que haya un verdadero alto al fuego si es que alguna vez tuvieran que entregar el Don. Realmente lleve al final de la construcción de esa línea de defensa. ¿Sí? Sí, es una